En Letra Capital hay espacio para las nuevas voces. Una de ellas es Pablo Cermeño, que hace 2 años publicó su ópera prima titulada Norma, una interesante novela, y ahora nos sorprende gratamente con una nueva novela titulada 10 años después de mi muerte, publicada por Caja Negra Editorial. Justamente sobre esta obra conversé con Pablo y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Bueno, gracias Pablo por tu tiempo para poder conversar sobre tu más reciente novela, 10 años después de mi muerte, publicada por Caja Negra Editores. Eh, Quisiera empezar la Gracias, presentación. gracias a ti, Carlos. Gracias a ti por la oportunidad. No, encantado. Quisiera empezar un poco la conversación preguntándote algo que para mí suele ser un interés muy marcado, que es el origen de las novelas, el origen de las historias. Es decir, cuál es la imagen de repente que por su potencia quizás eh, sirve de disparador de la historia o una idea de repente que está ahí germinando y luego también sirve como disparador de la historia. Es decir, ¿cómo surge esta novela? ¿Cuál es ese germen, digamos, en el que aparece? ¿Lo Claro, recuerdas? sí, sí, por supuesto, lo tengo clarísimo. Es como tú dices, ¿no? A veces es una cosa muy pequeña, es un germen a veces, ¿no? Esta novela surgió de una historia personal que me contó mi papá, algo que le pasó a él y a unos amigos hace muchos años cuando eran jóvenes y estaban mirando el rally de los caminos del Inca. Mi papá es de Pampa hasta Yacaja y hay una parte del rally que pasaba por el río Mantaro, o sea, por encima del río. Entonces, estando ahí ellos, uno de sus amigos, de pronto, mientras estaban viendo la carrera, de pronto dejó de estar ahí y estaban al borde de la parte que da al río, ¿no? Entonces desapareció y ellos nunca más lo volvieron a ver, ¿no? Entonces, lo más probable es que se haya caído al río y el río Mantaro es un río caudaloso, torrentoso y simplemente los que caen ahí no vuelven a aparecer, ¿no? Entonces, eso me pareció una anécdota interesantísima, ¿no? Una anécdota como de película. Y en base a esa idea que me estuvo dando vueltas y vueltas, yo empecé a escribir una historia. Ahora, los que han leído el libro se podrán dar cuenta que la parte del río y de la caída al río es una parte muy pequeña, ¿no? Pero esa fue la que me impulsó a escribir. Y ya el resto ya es algo que cuando uno empieza a escribir va surgiendo, ¿no? De hecho, hubo un protagonista, ese protagonista interactuó con muchas más personas, hubo una parte romántica, y ahí ya entran un montón de cosas muy mías, tanto personales como de experiencias visuales o de leer libros, películas, ver series, ¿no? Ya todo eso va complementando a algo mucho más sólido, que cuando uno empieza a escribirlo, aún muy básico, aún la parte estructural, va cobrando sentido con cada página nueva, ¿no? Creas dos personajes que es como si fueran personas reales que, que van avanzando, ¿no? Y uno nunca sabe realmente cómo va a ir la historia al final, ¿no? Puedes tener una idea, pero conforme vas escribiendo, van tomando caminos que a veces no tenías pensado, ¿no? Ahora, la novela plantea una historia de amor, digamos, es como que la anécdota principal. Sin embargo, yo pienso, corrígeme si me equivoco, o por lo menos una lectura podría ser que se trata de una novela sobre, la, no sé si la importancia, pero sobre el hecho de tomar decisiones. Es decir, la vida te pone situaciones y es finalmente uno el que determina a través de sus decisiones lo que va a acontecer, ¿no? Va por, Claro, perdón. va por ahí el tema, piensas. Sí, si bien es cierto, se plantea una historia de amor, se plantea una historia de amor porque yo creo que el amor está presente en todas las personas, ¿no? De diferentes maneras.
Entonces, esta es una historia, mm, si bien es cierto, es de ficción, es una historia que aparenta un mundo real, ¿no? Y a esta persona, al personaje principal, le ocurren las cosas que normalmente le ocurre a una persona, ¿no? Se enamora y eso lo lleva a distintas situaciones, ¿no? El enamorarse de esta chica en particular, de Camila, lo lleva justo a la situación en la cual tiene que tomar decisiones importantísimas, ¿no? Entonces, sí, es una historia de amor, pero que además avanza en la necesidad de que este personaje Joaquín tome decisiones que normalmente una persona no toma en la vida, ¿no? Esas decisiones que toma él son decisiones del mundo, de decidir si ir por un camino normal o ir por un mundo un tanto criminal, ¿no? Que es lo que plantea el libro. Y sí, claro, se trata de esa toma de decisión es tan importante porque marca que él decida continuar o no con sus principios, con su moral. Es casi una decisión en la cual, si él la toma, él deja de ser la persona que ha sido toda su vida hasta ese momento, ¿no? Ujú, es verdad. Ahora, otra curiosidad que tengo es el proceso de escritura mismo. Es decir, hay autores que hacen todo un plan previo, una especie de mapa, ¿no? Y hay otros que no, más bien en el camino van encontrando la forma, la estructura más adecuada. Eh, y me da curiosidad porque la novela empieza tiene un inicio muy interesante, que es previo al primer capítulo, ¿no? Me voy a permitir leerlo, ¿no? Por favor, Eh, claro. Sebastián supo aquella tarde, al ver en lo profundo los hermosos ojos claros de Camila, que en ese momento perdería su vida, ¿no? En realidad, esa sola frase ya me parece muy interesante, es decir, nos hace recordar a inicios o arranques de novelas célebres, ¿no? Como eh, Parado frente al pelotón de fusilamiento en el caso de Cien años de soledad, o eh, quizás no lo voy a decir exactamente, ¿no? Cuatro, dijo el jaguar, que es el inicio de La ciudad de los perros. Eh, ese inicio, ¿en qué momento lo tuviste? ¿Apareció después y luego lo pones al inicio, o apareció al inicio de repente, es lo primero que escribiste? Cuéntame un poquito el proceso de escritura. Claro, mira, lo que pasa es que yo inicialmente escribí esta historia hace algunos años, creo que en el 2017, como un cuento de 1000 palabras, que lo estaba postulando, no me acuerdo qué concurso, acá hay un concurso importante de cuentos de 1000 palabras, y ya tenía la historia y todo, ¿no? Lo escribí como cuento, y armar algo en 1000 palabras, cuando uno recién empieza a escribir es un poco complicado, ¿no? Entonces era como, tienes una historia y puedes coger acá, mueves aquí, ¿no? Es como un pequeño rompecabezas. Entonces me pareció que era un inicio muy bueno cuando escribí toda esa partecita, ¿no? Todo el cuento lo escribí y me pareció que esa parte la podía poner al inicio para abrir. Luego de algunos años esto se convierte en una novela, pero me parecía igual un inicio con un gran enganche, ¿no? Un inicio que te deja con ganas de más, y por lo mismo que tú dices, ¿no? Hay varios libros célebres que empiezan así. Gabriel García Márquez tiene algunos que inician así súper, o sea, que tú dices, wow, ¿no? ¿Cómo va a ocurrir esto, no? Este, no me acuerdo exactamente ahorita las palabras, pero tú dices, pucha, este personaje ya está diciendo que murió, ¿no? Por ejemplo, y entonces eso, además que a mí me gusta mucho el cine, y en el cine hay algunos directores que me parecen buenísimos, que cuentan la historia de un modo no cronológico, o sea, que no transcurre en el tiempo real, ¿no? Sino lo van moviendo, ¿no? Van moviendo la historia. Por ejemplo, Christopher Nolan cuenta sus historias de un modo un tanto circular, ¿no? Te va contando las cosas de un modo desordenado, como para engancharte más. Igual Tarantino tiene algunas películas, Reservoir Dogs es una de ellas, Pulp Fiction también están contadas un tanto en desorden, ¿no? Y eso siempre me atrajo.
Entonces, todo eso creo que ha servido para alimentar la manera en la que escribo, ¿no? No suelo escribir con una estructura, de hecho. Este, sino, inclusive, como te comenté, cuando empiezo a escribir, no sé que eso va a pasar en el capítulo tal o tal o tal. O sea, se me ocurre una idea que me parece interesantísima dentro de todas las que estoy pensando para escribir. Empiezo a escribir esa idea cuando ya le gana a las demás. Usualmente pienso en un personaje, mujer, como en mi caso en mi primera novela, y ahora un personaje principal hombre, y simplemente se va desarrollándose y tengo una idea vaga de cómo va a ir, ¿no? Por ejemplo, acá ya había escrito el cuento, entonces ya tenía una idea de cómo quería que sea todo, ¿no? Pero se va desarrollando en el camino. Ujú. Correcto. Y digamos, por ejemplo, el narrador, ¿quién narra la novela? ¿Desde qué perspectiva? ¿Ya la tenías con el cuento o cuando, digamos, decides que en vez de un cuento mejor funciona una novela, cambias la perspectiva de quién narra la historia? Eh, es una buena pregunta. Yo inicialmente escribí la historia en primera persona. Estaba escrita en primera persona y estaba escrita en primera persona y como estaba escrito el cuento, ¿no? Para cuento estaba perfecta la primera persona, me resultaba súper, súper bien. Pero después que escribí toda la novela, me di cuenta que no me gustaba cómo había ido la historia misma porque la escribí en primera persona. Como esta novela, y más o menos es mi estilo, yo intento darle al lector finales no cerrados, sino finales un tanto abiertos de misterio, que el lector decida qué es lo que le parece, qué es lo que ocurrió, ¿no? Entonces, para eso y para dar suspenso, hay algunas cosas que uno tiene que ocultar un poquito, ¿no? La primera persona me impedía hacer esto, ¿no? Porque es la primera persona, el narrador, entonces él ya sabe todo lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces no te puede dejar sin revelarte cosas importantes. Entonces escribí toda la novela y no estaba contento con el resultado final. Se la mostré a algunas personas de mucha confianza mía y me dijeron lo mismo, ¿no? Que algo había ocurrido en la transición del cuento a la novela que había perdido un poco impacto, ¿no? Entonces decidí escribirlo otra vez en tercera persona y de esta manera me fue más sencillo contarla sin revelar cosas importantes de la trama, ¿no? Ujú. Y en el caso del título, ¿lo tuviste desde el inicio o apareció después? Fue Eh, desde el inicio, por eso el título es en primera persona, ¿no? 10 años después de mi muerte. claro, ¿era el título del cuento? El título del cuento, 10 años después de mi muerte. Claro, claro. Sí, 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 sí. Eh, bueno, esta es tu segunda novela. Eh, la primera es Norma, si no tengo mal el dato. La Eh, primera es Norma, sí. como autor, ¿cómo te sientes con esta segunda experiencia, ya con una novela anterior? Eh, ¿Cómo ves, digamos, en perspectiva esta novela en relación a la primera? Me siento bien contento, ¿sabes? Porque sí siento que ha habido un crecimiento en mi manera de escribir. Siento que esta novela, Norma me encantó, es mi primera novela, ¿no? Pero siento que esta novela está mejor escrita, creo que es más sólida. Si bien es cierto, la historia de Norma es preciosa, esta historia también es muy buena y siento que he tenido más recursos literarios para escribir y me ha permitido contarla de una manera mejor, ¿no? Y creo que el resultado ha sido mejor. Pero creo que también esa es la evolución normal de un escritor o de una persona que hace cualquier cosa, ¿no? La primera vez probablemente no lo vas a hacer con tanto acierto como las siguientes, ¿no? Pero estoy contento porque creo que está mejor contada, ¿no? Ujú. Un poco para ir terminando la charla, eh, un tema que no, digamos, suele ser difícil pasar por alto, que es el tema de la pandemia.
Y te lo pregunto en relación a cómo ha sido para ti como escritor, digamos, ¿no? Yo he conversado con muchos escritores y algunos me dicen que este tiempo les ha servido muy bien para escribir, digamos, ¿no? Esto porque les ha dado más tiempo que en la vida cotidiana. Pero hay otros, por ejemplo, que me dicen que no, que en realidad ha sido tan toqueante que los ha inhibido de alguna manera, ¿no? Entonces, en tu caso, ¿cómo ha sido para ti este tema? Sí, mira, Carlos, yo he seguido trabajando a distancia, así que no es que haya tenido mucho más tiempo libre, lo cual ha sido bueno porque en realidad cuando yo tengo mucho tiempo libre, no avanzo tan bien como cuando tengo muchas cosas que hacer. Yo avanzo mejor cuando estoy haciendo varias cosas, creo que de esa manera estoy mucho más activo, ¿no? Y mi cabeza funciona más rápido y en cambio si estoy sin hacer nada, prefiero relajarme y creo que ahí se me pasa el tiempo. Me ha servido bastante porque este, estoy escribiendo ya la tercera novela y además estoy haciendo eh, un proyecto con una productora pequeña que se llama Angels. Estamos haciendo el piloto para llevar a televisión mi primera novela, un piloto que está pensado en una serie de tipo las que se presentan en streaming, tipo en Netflix, así una serie de 10 capítulos, de 45 minutos cada capítulo, y ya lo estamos llevando a cabo, ¿no? Entonces creo que esta, este tiempo de pandemia creo que ha sido productivo para mí, bastante productivo.